Vamos a empezar el estudio del diagrama hierro-carbono. La mejor manera de entender el diagrama hierro-carbono es aprender a dibujarlo. Ahora vamos a hacer este ejercicio, no lo vamos a hacer a escala porque necesitamos ampliar algunas zonas para mostrar los puntos importantes. Recordemos que el diagrama de equilibrio es la representación gráfica de las fases que presenta un sistema, en este caso de los componentes. Entonces, los componentes del sistema son hierro y carbono en general. Entonces, ya hemos visto que entre el hierro y el carbono hay varias afinidades, ¿no? ¿Qué tipo de fases se pueden formar entre el hierro y el carbono cuando están en contacto entre sí formando una aleación? Entonces, entre el hierro y el carbono habíamos visto que se puede formar soluciones sólidas, ferrita, austenita, ferrita delta. Entonces, estas fases del diagrama, estas afinidades entre el hierro y el carbono tienen que aparecer en este diagrama. También dijimos que en el diagrama entre el hierro y el carbono existe afinidad química. El hierro y el carbono reaccionan para formar cementita. Entonces, el compuesto cementita va a aparecer en el diagrama. Y también en el diagrama hierro-carbono existen reacciones invariantes, ¿no? Reacciones a temperatura constante, con 0 grados de libertad, como las que hemos mencionado anteriormente, que todos tienen que estar representados en el diagrama. Entonces, el diagrama hierro-carbono, dependiendo de cuáles sean sus componentes, se dice que es metastable o estable. Metastable es cuando en el diagrama aparece la fase cementita. Entonces, ahora vamos a estudiar el diagrama hierro-carbono metastable, por eso aquí hemos puesto sistema fierro-cementita. Entonces, el componente hierro está aquí y la cementita está acá. En este diagrama vamos a representar el contenido de carbono en porcentaje en peso, ¿no? Empezando por hierro puro, o sea 0% carbono, el contenido de carbono va creciente en este sentido. Ojo que en este diagrama no llegamos al 100% de carbono, llegamos hasta la cementita. Este compuesto de carácter intermetálico, metastable, presenta un contenido de carbono en peso aproximadamente de 6,67% en carbono. Entonces, nuestro diagrama va entre el hierro puro, 0% carbono, hasta la fase cementita. Entonces, en el diagrama hierro-carbono metastable hay una reacción peritécnica, una reacción eutéctica, una reacción eutectóide. Entonces, vamos a empezar con el trazado del diagrama. Como digo, no está hecho a escala, porque interesa conocer las coordenadas de algunos puntos característicos, ¿no? Entonces, más o menos, empezamos así con el diagrama. Podríamos hacerlo así. Aquí he marcado yo algunos puntos para no perderme. Hasta aquí. Aquí tenemos una isoterma y aquí tenemos una zona del diagrama. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Luego tenemos la zona de la reacción eutectoide, que bien puede ser así. Es también una reacción a temperatura constante. Vamos a suponer que esto llega hasta aquí. Este es un punto crítico del diagrama. Y ahí tenemos las líneas típicas del diagrama hierro-carbono. Ahora, como dije, lo que interesa es que las fases que conocemos del diagrama y algunas que recién vamos a aprender tienen que estar representadas aquí. Entonces, ¿se acuerdan
que entre el hierro y el carbono hay afinidad de solución sólida. La primera solución sólida que se forma a altas temperaturas se llama ferrita delta, ¿no? Entonces, ¿en qué parte del diagrama está la solución sólida ferrita delta? Está aquí. Todo esto es la zona de delta, pero no hierro delta, sino solución sólida ferrita delta. El carbono entra en la red del hierro gamma y forma austenita. ¿Dónde está la solución sólida austenita? La solución sólida austenita está en todo este campo que se conoce como bucle gamma. En toda esta zona es un único equilibrio correspondiente a la solución sólida austenita. Esto no es hierro gamma, sino solución sólida austenita. Y por último, la solución sólida ferrita alfa, que es la que en condiciones de equilibrio llega a temperatura ambiente, la tenemos acá. Esto es la solución sólida. Toda esta zona corresponde a la solución sólida ferrita alfa. Y aquí tenemos el componente, es un compuesto, o sea, la cementita es un compuesto. Hace poco hemos estudiado un diagrama que tiene afinidad química y forma un compuesto. Entonces, con estos datos, por lo menos lo que ya podemos hacer es encontrar las zonas de equilibrio del diagrama, ¿no? Si aquí tenemos por encima de esta línea, aquí hay una línea punteada, y este punto equivale al 0,53% de carbono, este punto es 0,77%, este equivale al 4,3%, este equivale al 2,11%. Cuando estudiábamos las soluciones sólidas decíamos que la solución sólida austenita admitía como máximo 2,11% de carbono. ¿Se acuerdan? Bueno, ese punto en el diagrama del carbono corresponde a este punto. O sea, la solución sólida austenita admite como máximo 2,11%, pero a esta temperatura que es 1148 grados centígrados. De la solución sólida ferrita, decíamos que admite como máximo 0,02% de carbono a la temperatura de 327. 327 es esta temperatura. Y este es el punto que corresponde a la máxima solubilidad de la solución sólida ferrita, que viene a ser 0,0218% en carbono. Y decíamos también que a temperatura ambiente la solución sólida ferrita admite todavía menos carbono que este, admite 0,008. Ese 0,08 vendría a ser este punto, ¿no? Este punto vendría a ser 0,08%. Es el máximo contenido de carbono que admite la ferrita a temperatura ambiente. Ojo que, como hemos hecho en los diagramas anteriores, estas líneas punteadas no forman parte del diagrama, ¿no? Son líneas, trazos que hacemos para identificar los contenidos de cada punto, pero no son líneas del diagrama, ¿no? Y la solución sólida ferrita delta también tiene una máxima solubilidad, que es esta. Este es el máximo contenido de carbono que admite la ferrita delta, que en este caso equivale al 0,09, vamos a ponerlo aquí, 0,09% de carbono es el máximo contenido de carbono que admite la solución sólida ferrita delta, y eso sucede a esta temperatura, que también es constante, y es la temperatura de 1495 grados centígrados, esa temperatura. Aquí hay un punto importante, que es este punto de aquí, que es el punto peritéctico, como luego vamos a ver. Y este punto tiene como contenido en carbono 0,17% de carbono. Entonces ya están identificados todos los puntos característicos del diagrama, y ahora lo que tendríamos que hacer es completar las zonas de equilibrio, ¿no? Entonces, por encima de estas curvas y líneas tenemos el equilibrio líquido, ¿no? Y como aquí ya tenemos que esto es delta, esto es gamma, esta zona es ferrita y esto es cementita, ya podemos completar todo el diagrama, por lo menos en sus constituyentes básicos. Entonces,
¿Cuál sería el equilibrio en esta zona, por ejemplo? ¿Qué tendríamos aquí? Esta zona de equilibrio está comprendida entre líquido y gamma. Entonces aquí tendríamos líquido más austenita, ¿no? ¿Qué tendríamos en esta zona? Sería líquido y esta línea vertical corresponde a la cementita. Sería líquido más cementita, ¿no? ¿Qué tendríamos en esta zona? En esta zona tenemos el equilibrio entre líquido y delta. Entonces aquí tendríamos líquido más delta. En toda esta zona, por encima de esta línea punteada, es líquido más delta. ¿Qué tendríamos en esta zona pequeña que parecido a un triangulito? Entonces aquí el equilibrio es entre delta y gamma. Entonces aquí tendríamos delta más gamma. ¿Cuál sería el equilibrio en esta zona? Está comprendida entre gamma y alfa, y sería gamma más alfa. En esta zona tendríamos gamma más cementita. En general, gamma más cementita, luego ya veremos alguna particularidad. Y también hablando genéricamente, en esta zona tendríamos el equilibrio entre alfa más cementita. Esas serían las zonas de equilibrio del diagrama. Entonces, por lo pronto ya hemos ubicado en el diagrama las fases de equilibrio. De estas fases en equilibrio tenemos propiedades. Ya hemos visto las propiedades sobre todo de la fase austenita, de la fase cementita, perdón, de la fase ferrita, ¿no? La fase cementita es un compuesto intermetálico muy duro, muy frágil. La dureza de esta fase cementita es de aproximadamente 68 Rowell C. Esa es la dureza aproximada de la fase cementita, es la fase más dura del diagrama. Eso por lo pronto. Entonces no hemos hablado mucho de las propiedades de la fase ferrita delta porque esta fase es a temperaturas altas y normalmente cuando este equilibrio no aparece, y cuando aparece lo hacen a ceros muy aleados, donde ya las propiedades más dependen de los elementos de aleación que de la propia fase en sí. Así que cuando hablemos de esos aceros especiales ferríticos, de ferrita delta, ya diremos sus características. Bien, entonces también dijimos que en el diagrama de hidrocarbono hay reacciones invariantes, ¿no? Que son bien importantes porque determinan muchísimo el comportamiento de las aleaciones de este sistema. Entonces, las reacciones invariantes, por lo menos hay una que ya conocemos. O sea, por la forma del diagrama, aquí claramente identificamos lo que sería el punto eutéctico, ¿no? El punto eutéctico del diagrama hierro-carbono. Entonces, si recordamos la reacción eutéctica genérica, no en general, la reacción eutéctica es un líquido de composición eutéctica que cuando llega a la temperatura eutéctica solidifica dando un sólido 1, un sólido 2, formando lo que se conoce como mezcla eutéctica, ¿no? ¿Se acuerdan? Y esta mezcla eutéctica podía ser laminar o globular, cosas que es muy importante porque cuando es globular se identifica claramente quién es matriz. Entonces, en este diagrama, aquí tenemos la reacción eutéctica, ¿no? Por la forma del diagrama tengo un líquido, porque aquí arriba es líquido de esta composición, que a esta temperatura solidifica dando estos dos sólidos, ¿no? Entonces, la reacción eutéctica del diagrama hierro-carbono metastable sería líquido, este líquido, el punto eutéctico que corresponde a 4,3% en carbono, que cuando llega a la temperatura de 1148 grados centígrados, solidifica a temperatura constante, porque corta esta isoterma, a temperatura constante, dando ¿qué sólidos? Dando el equilibrio entre este sólido y este sólido. ¿Qué sólido es este? Es austenita, pero de esta composición de 2,11. Entonces nos va a dar austenita de 2,11% en carbono más cementita.
¿Cuál es el contenido de la cementita? La cementita, como son compuestos, tiene una fórmula, una composición constante, siempre tiene este contenido en carbono. Entonces, esta es la mezcla eutéctica del diagrama hierro-carbono metaestable. Es tan importante, acuérdense que toda mezcla eutéctica está constituida por dos fases distintas, pero que se comporta como si fuera una sola fase. Entonces, la mezcla eutéctica del diagrama hierro-carbono tiene un nombre propio. No se llama simplemente mezcla eutéctica, sino que tiene nombre propio, y esta mezcla eutéctica se llama ledeburita. Ledeburita. Entonces, la ledeburita es la mezcla eutéctica del diagrama hierro-carbono metaestable. Y además, esta ledeburita es una eutéctica de tipo globular. Es de tipo globular. ¿Qué quiere decir? En una eutéctica globular, uno de los constituyentes es matriz y el otro es disperso, ¿no? Entonces, esquemáticamente podríamos representar en los microscopios, normalmente uno logra ver la microestructura se ve en una imagen circular, entonces por eso normalmente uno dibuja un circulito, ¿no? Como este fuera el microscopio. Entonces, es como si, eso es lo que veo en el microscopio. Entonces, la matriz, el fondo, la matriz de la ledeburita es la cementita. Y además, normalmente se ve justamente de color blanco. Entonces, como luego vamos a ver en las fotos del microscopio, la ledeburita, la cementita, en el microscopio la voy a ver de color blanco. Entonces, aquí todo lo que es fondo blanco, como se ve actualmente, es cementita. Y la fase austenita aparece como pequeños globulitos, muy pequeñitos. Globulitos muchos más de lo que estoy dibujando acá, ¿no? Pero cada uno de estos globulitos sería austenita de este contenido en carbono, 2,11%. Entonces, cuando termina la reacción eutéctica, eso es lo que tengo a esta temperatura. Esa es la reacción eutéctica del diagrama hierro-carbono. Luego también hay otra reacción que es muy similar. Si ustedes ven el diagrama, hay otra parte del diagrama que tiene una forma parecida a esta eutéctica, que es esta parte de acá. ¿Cuál es la diferencia? Que en el punto eutéctico, encima de este punto tengo líquido, porque la eutéctica es una reacción de solidificación, es un líquido que solidifica. En cambio aquí tengo una reacción muy similar, pero encima de este punto, que es el punto eutectoide, se representa con una E minúscula, lo que hay es sólido. ¿Y qué sólido es? En este caso es austenita. Entonces, la reacción eutectoide es igual que una eutéctica, pero en estado sólido. Es el mismo mecanismo, incluso el resultado se llama mezcla eutectoide y tiene morfologías similares a la de la mezcla eutéctica. La única diferencia es que el reactante inicial, ¿no?, lo que se transforma es un sólido, no es un líquido. Entonces, en el diagrama hierro-carbono hay una reacción que se llama eutectoide. Lo hemos visto hace poco. En general, la reacción eutectoide genérica es un sólido 1 que a la temperatura eutectoide se transforma. O sea, el sólido, por difusión, sus átomos se mueven, se reordena todo y se transforma en otros dos sólidos, pero con la particularidad que esos dos sólidos se encuentran íntimamente mezclados, formando una mezcla muy homogénea que se llama mezcla eutectoide, que se comporta como si fuera una fase, igual que en la mezcla eutéctica, pero se llama mezcla eutectoide, ¿no? Esta es la reacción general. ¿Cuál es la eutectoide específica del diagrama hierro-carbono? O sea, ¿cuál es el sólido que cuando llega a la temperatura eutectoide se transforma en otros dos sólidos distintos formando la mezcla eutectoide? En nuestro caso es este sólido que es austenita,
pero esta austenita de esta composición, entonces la eutectoide del diagrama hidrocarbono sería una austenita de este contenido en carbono, que cuando alcanza esta temperatura de 327 se transforma, o sea, no vuelve a fundir, estamos en el estado sólido, simplemente por reorganización de átomos, por difusión, estado sólido, se reordena todo y aparecen dos sólidos nuevos. ¿Qué sólidos son? Este sólido, que es alfa, solución sólida ferrita de esta composición, y este sólido que es cementita nuevamente. Entonces, esta austenita de este contenido en carbono se transforma en alfa de 0,2% en carbono en equilibrio con cementita. Esta mezcla eutectoide, esta es la mezcla eutectoide, en este diagrama es una mezcla laminar. Entonces, la morfología de esta mezcla eutectoide son láminas de ferrita en equilibrio con láminas de cementita, ¿no? Láminas de ferrita y láminas de cementita. Vamos a dibujar así para no confundir. Entonces, láminas alternas de ferrita y cementita, eso es lo que constituye la mezcla eutectoide. Igual que en el caso de la eutéctica, esta mezcla eutectoide tiene un nombre propio en el diagrama hierro-carbono. No se le conoce simplemente como eutectoide, sino que se llama perlita. Una de las fases más importantes y uno de los constituyentes más comunes de los aceros, perlita. ¿Qué es la perlita? La perlita es la mezcla eutectoide del diagrama hierro-carbono. Está constituida por láminas de ferrita y cementita. ¿A qué temperatura aparece la fase perlita? A esta temperatura, ¿no? Y luego se presenta también a temperatura ambiente. Entonces, así como antes pusimos las propiedades de la cementita, ¿no? Dijimos que la cementita era la fase más dura del diagrama y tiene esta dureza más o menos. Para la perlita podemos decir que es una fase bastante resistente, es poco tenaz realmente. Entonces la resistencia en promedio, ya luego daremos más de esas cosas, en promedio la fase perlita presenta una resistencia a la tracción, ¿no?, de aproximadamente 80 kilogramos milímetro cuadrado y una dureza de aproximadamente 250 Brinell. Son las propiedades de la perlita. Fíjense que con estos datos ya tenemos las propiedades de todas las fases del diagrama, las fases que van a estar a temperatura ambiente o de las que van a venir a temperatura ambiente, ¿no? La fase austenita que ya la teníamos de antes, de la fase ferrita, de la fase cementita y de la fase perlita, porque aparece la perlita, luego vamos a mirar. ¿De acuerdo? Entonces, miren, haciendo una referencia a lo que vimos en el diagrama con afinidad eutectica anterior, ¿no? Cualquier aleación que esté en esta zona, cualquier aleación que corte a esta temperatura, va a tener reacción eutectica, o sea, va a presentar ledeburita. Entonces, aquí es como si esta línea representara la mezcla eutectica, que en nuestro caso se llama ledeburita. Por lo tanto, si quiero hacer referencia a la presencia de esta fase, en esta zona, ¿qué diríamos? En este equilibrio solamente entre esta zona, en toda esta zona, entre esta y esto, ¿qué tendríamos como equilibrio? Tendríamos como equilibrio austenita más ledeburita. Voy a poner mezcla eutectica, ledeburita. Y en esta zona, ¿qué tendríamos? Cementita más mezcla eutectica, ¿no? Y de manera equivalente en esta zona del diagrama. Entonces, aquí tenemos la mezcla eutectoide. La mezcla eutectoide de la perlita siempre tiene este contenido de carbono.
0,77%. Entonces, en referencia a ese contenido de carbono, podemos decir que en esta parte del diagrama, voy a quitar este punto para no confundir, en esta parte del diagrama tenemos una zona de equilibrio entre ferrita más perlita. Ferrita más perlita. Y en esta zona del diagrama tendríamos el equilibrio entre perlita, esta es la perlita, y cementita, ¿no? Perlita más cementita. ¿De acuerdo? Bien, la importancia de este diagrama es que nos permite explicar la microestructura y las propiedades de dos aleaciones bien importantes. Una son los aceros, ¿no? Los aceros son todas las aleaciones hierro-carbono que están comprendidas en el rango de carbono entre el 0 y el 2,11%. Es decir, solamente esta parte del diagrama es la que nos va a interesar para hacer el estudio de los aceros comunes. Y hay otras aleaciones cuyo contenido de carbono está comprendido entre 2 y el 6,7% de carbono, que debería ser esta parte, que corresponde a las fundiciones blancas. Las fundiciones blancas. Son dos aleaciones completamente distintas. Nosotros vamos a estudiar por separado primero los aceros y luego las fundiciones. Cualquier aleación que tenga un contenido de carbono en este rango, entre 2,667, va a tener reacción eutéctica en el enfriamiento. Va a ser una fundición blanca. Y cualquier aleación que tenga un contenido de carbono entre este y el 2,11 va a ser un acero. Entonces, todas estas aleaciones de acá constituyen los aceros. Por eso también se dice que un acero es una aleación que en algún momento de su enfriamiento, independientemente de cómo sea la solidificación, en algún momento es austenita. O sea, es la única aleación del diagrama, un acero, es la única aleación del diagrama que en un cierto momento en su historia de su enfriamiento y solidificación es 100% austenita. Bueno, dije que en el diagrama había tres reacciones invariantes. La tercera reacción invariante es esta, que es la reacción peritéctica, ¿no? La reacción peritéctica. Peritéctica. Genéricamente la reacción peritéctica es la reacción entre un sólido y un líquido. Entonces, un sólido 1 que reacciona con un líquido 1 a una temperatura específica, temperatura peritéctica, para dar un nuevo sólido. Un sólido que es el sólido peritéctico. Un sólido 2, sólido peritéctico. Entonces, la reacción peritéctica también es una reacción de solidificación, porque empiezo con un sólido y un líquido que a cierta temperatura se transforman, reaccionan entre ellos para formar otro sólido. Entonces, desaparece el líquido y aparece un sólido de composición fija, por eso se llama sólido peritéctico. En el diagrama hierro-carbono la reacción peritéctica está aquí, en esta zona. Entonces, en nuestro diagrama la reacción peritéctica sería el sólido 1, ferrita delta, que a esta temperatura reacciona con este líquido, de 0, porque esto es líquido, para darme este sólido. Este sólido 1 reacciona con este líquido 1 a esta temperatura 1495 para darme este sólido 1 de este contenido de carbono que es austenita. Entonces es delta de 0,09% en carbono que reacciona con un líquido de 0,53%. No es cualquier líquido, no es cualquier sólido ni cualquier líquido, es este sólido con este líquido, que a esta temperatura 1495 reaccionan y dan por resultado un nuevo sólido que es austenita de este contenido en carbono. Y esta es la reacción peritéctica del diagrama hierro-carbono.
pero cualquier aleación de este diagrama, independientemente de cómo solidifique, ¿no? Cuando termine de solidificar, va a llegar a ser austenita. Una aleación que está en región peritéctica en esta zona, cuando acabe de solidificar, va a ser austenita. O si viene por aquí, también va a acabar siendo austenita. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la forma, digamos, la herencia y la solidificación de cualquier aleación, estamos hablando de las aleaciones entre 0 y 2,11% de carbono, finalmente van a ser austenita. Y la microestructura que se observa a temperatura ambiente va a depender de esta austenita. Por eso lo que es crucial en el diagrama de hidrocarbono es entender las transformaciones que suceden de la fase austenita. Porque, repito, la microestructura que tengamos a temperatura ambiente va a ser resultado de la transformación de esta fase austenita, ¿no? La forma de solidificación con reacción peritéctica y concentración peritéctica tiene bastante importancia, influye muchísimo en las propiedades de los aceros, pero no vamos a entrar en ese detalle en esta parte del curso. Vamos a abocarnos a la transformación de la fase austenita.